Bien, seguimos entonces con el ingreso de datos en cuanto a placas, más conocido como muro dentro del robot. Asimismo, recordar que en el video anterior habíamos ya entrado datos de secciones de las columnas, ayudándonos con los planos de estructuras. En este caso, con los planos que tenemos en el AutoCAD. Estamos haciendo uso de este esquema. Y para ello nos habíamos quedado en la parte de placas. Habíamos acabado con todo lo que era columnas y habíamos hecho la prueba que dándole el sentido correspondiente, ¿no? Dándole el sentido correspondiente acá en el robot de la sección tanto en las dimensiones en X y en Y, ¿no? Para ello creo le damos en forma de secciones para verificar que la forma de la sección era acorde con lo que estaba especificado en el plano, obteniendo esto, ¿no? De esta manera. Entonces, en este caso, está bien. En la dirección X nos da la dimensión corta y en la sección Y la dimensión más larga. Entonces, ante esta duda ya podemos seguir enfocándonos en lo que respecta a los demás puntos. Le damos a dar entonces en lo que es muros. Buscamos acá la opción muros. ¿Está? Y en la opción muros vamos a ingresar los siguientes datos. Vamos a ir a, me dice acá el número de muro, ¿no? Que vamos a ingresar. Bueno, en este caso lo que tenemos que hacer acá es darle, a ver, creo que hay un pequeño error. Tenemos que darle en sección. Tenemos que dar acá en sección para hacer ingresar en espesor, perdón, porque si le damos sección solamente nos sale de las secciones comunes de lo que son columnas, vigas, pero más no encontramos lo que son muros. Esperemos que cargue, está un poco pesado los archivos que tengo abiertos. Por ejemplo acá no tengo opción para muros, solamente columna y viga. Era lo que respectaba a espesores. Bueno, eliminamos esto, eliminamos todas las secciones anteriores, vamos a crear nuestras propias secciones. Entonces acá lo que me sale es dos formas en este caso de espesores, sea en muros, sea en losas, ¿no? Nosotros primero vamos a crear el espesor de este tipo de estructura. Entonces, obviamente es constante, es uniforme, no es ortótropo. Eso mayormente es usado para losas, ¿no? Acá podemos usar losas aligeradas. Nos vamos a la opción uniforme, vamos a ponerle acá lo que es espesor, nombre espesor. Espesor vamos a crear, en este caso tenemos varias opciones acá. Hay muros dentro de los esquemas, hay muros que son de 25, que son los contornos 25, y también hay los otros, ¿no? Por ejemplo, este muro que es placa 1, es de sección 25, son los laterales. Todos los demás, todos los que son internos, tienen, por ejemplo, esto tienen 20, si no mal recuerdo, sí, 20, todos tienen 20. Todos tienen 20. Solamente los contornos tienen 25, esa es placa 1. Por ejemplo, esto de acá tiene 20. Abajo también tienen 20. Correcto, 20. ¿no? Estos sí son más anchos, tienen 25. Entonces,
Vamos a crear dos tipos de espesores, uno de 25 y otro de 20. Entonces nos vamos acá y creamos espesor de 20 centímetros, uniforme, ¿no? Porque le podemos dar acá, por ejemplo, variables según la línea, eso no, ¿no? No es nuestra opción. Variables en el plano tampoco, simplemente uniforme. Entonces, uniforme, le damos acá el espesor que es de 20 centímetros, nos dice que es en centímetros, vamos a llamarlo otro color, vamos a ponerle color, o podemos elegir color azul por ejemplo, y nada más, todo lo demás, bueno acá el material también es importante, ¿no? Material concreto 10, y lo demás queda intacto, entonces le damos acá en lo que es agregar, y acá se agregó el espesor, ¿no? Uniforme de 20 centímetros. También hacemos un llamado entonces para el de 25. Para el de 25. En este caso, azul, sí, también azul. Le damos a agregar. Ajá, agregar. Y quedamos ahí entonces. Creo yo que podemos cambiarlo mejor, para que en el caso en que nos confundamos, por ejemplo, ingresar, sabemos cuál es, ¿no? Cuál es el pequeño error que hay. Entonces vamos a llamarles un poquito más celeste. Agregar entonces. Me va a aparecer acá porque yo ya he creado anteriormente con el mismo nombre, ¿no? Entonces simplemente le pongo si deseo modificarlo, sí, nada más. Ya está. Entonces, eso es lo que tengo con respecto a mi espesor. Bien, entonces ahora lo que recién voy a poder realizar, ¿no? Vamos a ver si se ha guardado. A ver. Sí, ahí está. Lo que vamos a realizar ahora es la ubicación, ¿no? Ya hemos creado entonces. Y ahora sí podemos darle la ubicación. Bien, vamos a ver. Vamos a ver. Pero creo que mejor vamos a empezar a ubicar las columnas, todas las columnas. Como ya hemos definido columnas, placas, vamos a empezar a ubicar todo lo que son columnas primero. Entonces, vamos acá a pilares. Pero antes de ello, creo que lo que vamos a realizar es, para tener una mejor visualización de todas las secciones que hemos creado, y como todas difieren en cuanto a sus dimensiones, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, color amarillo, lo que vamos a hacer es cambiar de color a las secciones. Entonces, por ejemplo, la primera que sea, ok, amarillo, ¿no? La primera que sea amarillo normal, la segunda que sea un color, vamos a ponerle verde, le vamos a agregar y le vamos a dar modificar, ¿correcto? Modificar, cerramos. La tercera, le vamos a dar un color verde oscuro, un poquito más oscuro, ¿sí? La cuarta, le vamos a dar un color, bueno, los muros tienen ese color, un color de acá, que le sigue. La quinta, le vamos a dar un color, haremos dos colores, vamos a darle este color de acá, agregar, ¿sí? La sexta, le vamos a dar este color. Séptima columna, vamos a usar estos celestes. Le vamos a dar este color de acá, agregar. Cerramos.
Le vamos a dar un color bastante oscuro. Acá le vamos a dar un color, se me ocurre un color de acá. Y por último, le vamos a dar acá un color rosado. Bien. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Como ya tenemos definido acá los colores, entonces vamos a empezar a ubicar las columnas en este caso. Entonces, vamos a pilares. Y la columna, en este caso, nos mandan los planos. Los planos nos están mandando una... A ver, esperamos que cargue un poco. Está un poco saturada. Columna 1, ¿no? Columna 1 es todas las esquineras al fondo. Y tener mucho cuidado con los ejes. Eje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 5, 10 y la última, ¿no? 1, 5, 10 y la última, que es el eje 16. Bien, entonces vamos a dar acá 1, 5, 10 y 16. Hasta ahí 1. Entonces estamos en columna 1, eso es importante. 2, 3, 4, 5, ¿no? Acá. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, la 10. 11, 12, 14, 15 y una 16. Correcto. Entonces acá ya tenemos las 4 y podemos verificarlo si es que la sección va de acorde, ¿no? Acuérdense que la sección corta es eje X. Efectivamente, ¿verdad? Eje X, eje Y. Correcto. Entonces, ya lo tenemos acá. Bien. Ya tenemos acá entonces las 4 primeras. Seguimos avanzando. Otra denominación donde haya columna 1. Columna 1. No, vamos a ir acá. Entre el eje de la columna 15 habíamos mencionado, con el eje 2 empezando desde abajo, ¿no? 1, 2. Ahí se aproxima la columna. Y en el siguiente eje, con respecto a la número 5, vendría a ser la columna 7 también. Correcto, entonces dejo un eje y ubico la columna 7 debajo de la segunda columna 1. Entonces acá vamos a columna 7. Ahí está. Debajo de esta de acá dejo un eje y lo ubico, ¿no? Entonces ahí sería el eje consecutivo, ¿verdad? Ahí, pero tengo que dejar uno. Entonces acá le ubico la columna 7, ahí está. Y acá, consecutivamente, ahí es, columna 7, perfecto. Entonces ahí ya tengo las columnas 7, bien. Ahí está, consecutivamente y dejando una. Ahí está. Seguimos. En el siguiente eje, en el eje 4, tenemos las placas, ¿no? Primero vamos a ubicar todo lo que son columnas, ¿correcto? Columna 6. Columna 6 es en el tercer eje vertical, ¿no? 1, 2, 3. Tercer eje vertical, columna 6. Columna 4 está en el mismo eje en el eje número 15, ¿verdad? Perdón, en el eje número 10. Correcto, entonces vamos a ubicar primero columna 6 en el tercer eje vertical y cuarto eje horizontal. Entonces, columna 6 acá, vamos a
desde acá ubicamos columna 6, no es 6', es 6 normal. Entonces me dice en el tercer eje, ahí sería tercer eje, pero en el cuarto, ¿no? 1, 2, 3, 4, ahí es, ¿verdad? Correcto. Si no observamos bien, podemos agrandar esto. Podemos agrandar para un mejor, primero me ubico en el tercer eje, ahí es segundo, ahí es tercero, ahí. Y ahí estamos también en el cuarto eje, entonces le damos un clic y ahí está. Bien, ¿no? A su vez, esa es columna 7, ¿no? Columna 7. Creo que aquí seleccioné incorrecto. Vamos a ver un momento. Voy a cerrar esto. Vamos a ver. Esto de acá me dice que es columna 7, ¿no? Sí, columna 7. Aquí, por ejemplo, me hablan de columna 7. 7, ¿no? Creo que ahí me equivoqué. No, este es el número 5. Creo que tengo un pequeño error. Vamos a verificarlo ahora. Sí, tuve un pequeño error. Vamos a ver de qué manera lo podemos corregir. Ajá. Esto sí está bien. Creo que bueno, me estaba confundiendo, pero sí se puede corregir. A ver. Vamos a ver, un momento. Esto de acá se supone que debería ser sección cuadrada, pero no lo es. Es porque no hemos estado eligiendo en estos casos últimos la sección adecuada. Entonces vamos a seleccionar todo. Vamos a suprimir. Seleccionamos todo, lo suprimimos. En este caso sí está bien porque era columna 1, eso sí lo habíamos elegido. Entonces, acá tuve el error, me disculpo ante ustedes. Pilares, columna 7, 7 normal. Y a ver, si recordamos, acá era dejando un eje, ahí, dejando un eje, y acá era inmediatamente después, ¿no? Seguimos en columna 7, inmediatamente después. Ahí, ¿verdad? Ya está. Verificamos si la sección es cuadrada. Y esta vez sí, ¿verdad? Es cuadrada la sección, correcto. Entonces estamos bien. Bien, entonces seguimos avanzando. Y ahora lo que nos corresponde es, ya hemos ingresado a la columna 6, vamos con las columnas 4 en esa dirección, ¿verdad? En esa dirección. Ya está configurado, así que lo ubicamos nada más.
En el mismo eje de la columna 6 ubicamos las columnas 4 y la primera va a ir debajo del eje número 10, ¿verdad? Número 10. Entonces, a partir de ahí contaré 1, 2, 3, 4, ¿verdad? En la número 14. Y dejando un eje para ubicar las demás columnas 4. Bien, entonces nos vamos. Bien, entonces, columna 4. Ahí está. Habíamos mencionado en la misma línea horizontal de esta columna, es decir, en esa misma línea horizontal, y en el eje número 10, ahí está, ahí va la primera entonces, dejo, a partir de ahí voy a contar 4 ejes y voy a ubicar el siguiente, ¿no? Entonces 1, 2, 3, 4, correcto. Pero falta subir uno, ¿no? Hacia lo de allá, ahí está bien. Como ustedes pueden observar, 1, 2, 3, 4 con esto de acá. Ahí es, entonces le ponemos. Y a la hora de bajar tengo que dejar 1, ¿verdad? Entonces dejo 1. En todo caso nos subamos. 1, 2, 3, 4, ahí está. Correcto. Y dejamos un eje y ubicamos las otras dos. Entonces dejamos un eje, ahí está. Estoy dejando acá prácticamente un eje. Ahí estoy dejando un eje, por lo tanto ahí sería, ¿verdad? Sí, ahí sería. Entonces le damos ahí un clic. Correcto. Nos vamos para allá. Tengo que dejar un eje, ahí no es para el lado de acá. Correcto, ahí le damos. Y ahí tendríamos nuestras 4 columnas 4, ¿verdad? Bien, seguimos. Se les pide bastante paciencia en cuanto a cuando es un proyecto grande, porque los ejes sobreabundan. Los diferentes tipos de secciones de columnas también sobreabundan, entonces hay que tener bastante paciencia. Y esperar a que el programa mismo responda, porque si lo forzamos, prácticamente puede congelar la ventana. Correcto. Entonces, columna 6 nuevamente va acá abajo. Es en el siguiente eje que hemos llenado, en el siguiente eje horizontal, que habíamos llenado las últimas columnas 4, ¿no? En la siguiente. Y en el mismo eje vertical de la columna 6 anterior. Entonces, ahí ubicamos la columna 6. Bien. Entonces, vamos a columna 6. Ahí está. Entonces, hayamos mencionado, ya no será, acá por ejemplo puedo observar que el último eje horizontal que hemos usado es el 10, ¿verdad? Entonces sería en la 9. Y hablando de los ejes en I, es en el eje número 3. Entonces, nos vamos ahí. Ahí, por ejemplo, puedo observar que la intersección del eje horizontal corresponde a la 10. Eso es correcto. Entonces, ahí le damos. Perdón, era la siguiente, ¿verdad? Sí, la siguiente. O sea, no era la 10, sino era la siguiente, la 9 en este caso. Ahí debería de ser, ¿no? A ver, se movió acá. Ahí. ¿Verdad? Correcto. Entonces, el siguiente eje recién. Columna 6. ¿Está? Ahí está, ¿no? Columna 6, el siguiente eje de este eje de acá. Correcto, entonces ya tenemos ahí. Siguiendo, nos vamos con la columna número 8. La columna número 8, ¿verdad? Perfecto. Acá hay un punto que no se ha tomado en cuenta, que es este eje número 3 que no pasa por el centro de la columna 8. Bien, vamos a tratar de esta columna 8. Como yo sé que esa columna 8 prácticamente amarra con
no amarra, ¿no? Entonces hay que tratar de trazarle otro eje acá. Porque no amarra con esta columna 2. Son ejes diferentes. Entonces vamos a trazarle otro eje a la columna 8. Podríamos efectuar por simplicidad del análisis que esta columna 8 esté acá, para que amarre con esta viga, y acá el otro amarre. También podría ser. Son datos mínimos que no va a alterarse en modelado. Podríamos buscar la facilidad de por medio. Vamos a mover esta columna 8 unos centímetros para que pueda coincidir con el eje horizontal. Entonces, lo movemos acá. Ahí es. Entonces, en el siguiente eje de la columna C que hemos trazado, la última columna, irá la columna 8. Irá la columna 8, ¿no? Pero, ojo, bastante atención acá. No es pertenece al eje número 3 vertical, sino al eje 2. Al eje 2. Bien. Luego de ese eje 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el eje 7 ubico la columna 2. Eje 7, columna 2. Entonces, primero, en el eje 2, 8, eje 7, 2. En el eje 2, columna 8. Eje 2, la siguiente, ¿no? O sea, me va a dar acá eje 2, ahí es 3, ahí es 2. Y es la siguiente horizontal, ¿verdad? Correcto. Columna 6, a ver, se ha seleccionado 6', eso es incorrecto. Así que vamos a eliminarlo. Acá, pilares. Columna 8, ahí está. 8 sería ahí, ¿verdad? Bien. Columna 8 ahí. Y luego la columna, habíamos mencionado columna 2 en el eje 7 vertical. Columna 2 en el eje 7 vertical. Aquí tenemos 3, 4, 5, 6, 7. Tiene que darme ahí el punto. Entonces, ahí está, ¿verdad? Correcto. Columna 2. Luego de ello viene la columna 1' en ambos lados, ¿no? De la columna 2, estamos hablando de eje 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12. 9 y 12, columna 1', 9 y 12. 9 y 12, ¿no? Columna 1'. 1', correcto. Aquí era eje 7, 8, 9, ¿no? Acá tiene que dar. Entonces nos vamos para acá, ahí está, 9. 10, 11 y 12, ¿no? Acá, acá, perfecto. Bien, entonces ahí ya tenemos. Bien, entonces seguimos. Ya tenemos eso acá. Ahora seguimos con esto. Columna 6', está ubicada en el eje 4 con el siguiente eje horizontal. 4, 6', ¿verdad? En el eje 4 y además en el eje de la última columna que hemos trazado verticalmente, la siguiente, ¿verdad? Si no recuerdo mal, creo que es la número 13, ¿no? Porque será 12, una 13. En la 13 vertical y en la 4 vertical, columna 6'. 4 y 13. 4 y 13, columna 6'. 4 y 13, ¿no? Entonces acá es 1, 2, 3, 4. Ahí tiene que darme. Ahí, ¿verdad? Columna 6'. Observamos si está 6' en la ventanita del lado derecho, si está.
Entonces le damos ahí, 6', 4 y 13. Entonces la 13 es de esta, al costado, ¿no? Nos acordamos que es la número 16, ¿verdad? 16, ahí está, 16. Entonces, 16, si es la 13, sería 3 menos. Es decir, ahí ese punto que está en la parte inferior indicaría la 14. Una menos, ¿verdad? Ahí sería 13, 14, 15, 16. Correcto, 13, ¿no? Y ahí es. Perfecto. Entonces, ahí lo tenemos ubicado. Esa es la columna 6'. Faltaría la 1 doble prima, ¿verdad? Que está en el eje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eje número 8. Columna 1 doble prima. Eje 8, ¿verdad? Acá era el eje número 4. Ahí sería 5, 6, 7, 8. Entonces ubicamos 8 doble prima, columna 1 doble prima en el eje número 8 y queda ubicado. Correcto. Entonces ahí ya tenemos 1 doble prima, correcto. Siguiendo, tenemos la ubicación. En el siguiente eje consecutivo tenemos la ubicación de la columna 8', 8', eje número 4. Eje número 4, ¿no? Bien. El eje número 4. Entonces seguimos con la columna 8'. Acá hay una columna 6 que tampoco me doy cuenta que no pasa por este eje. Pero como no altera en nada su ubicación, más que todo para un esquema, seguramente acaba una puerta instalada en el esquema de arquitectura, pero eso no entra en detalles. Yo puedo moverlo unos 10 centímetros, aunque lo muevan no me va a alterar la estructura del edificio. Entonces, vamos a realizarlo de esa manera. Columna 6', vamos a trasladarlo unos centímetros para acá. Si se dan cuenta, es una distancia mínima de 14, claro, 14 centímetros, ¿no? Ya, bien. Seguimos entonces. Columna 8', ubicamos en este eje, en el eje de la primera, ¿no? En el eje 4, perdón. 4, 8'. Y luego columna 6 al costado, en el eje 5. Entonces, primero columna 8, 8', eje número 4. 8', eje número 4. Acá, ¿verdad? Eje número 4, correcto. 8'. Ajá, se cambió la columna 7. Acá hay que tener bastante cuidado. Esto está mal. Vamos a tener bastante cuidado acá. Vamos a eliminar esto. 8', ¿no? Sí, 8', efectivamente. 8'. Acá, ¿verdad? ¿Listo?
Luego viene la columna número 6, siguiente eje. Acá. Bien, no se ha cambiado. Siempre hay que visualizar que no se cambie. Y en el siguiente eje, en los extremos, columna 1. En los extremos. Y además, en el eje central, creo yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ojo. Sí, ojo, ojo, aquí es la columna 8, ¿eh? Entonces, perdón, el eje 8. Eje 8, ¿no? Los extremos y en el eje 8 va la columna 1. Tanto en la siguiente como en la siguiente línea horizontal. Entonces me voy por acá. Columna 1. Siguiente eje, es decir, el de acá. 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 Y el 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta de acá, ¿no? Entonces me voy acá, ¿no? Ahí es. Bien. Columna 1. Están ubicadas. Nos vamos acercándonos al final. Ahí está. Luego sigue la columna en el siguiente eje, a la que le sigue, ¿no? La columna 1, que hemos ubicado última. Le sigue la columna número 3. En este caso es 3 normal. Los extremos. Y tanto en la segunda como en la número 15, en el eje 15 vertical, va la columna 3'. Entonces, columna 3, columna número 3, está, va ubicado acá, va ubicado acá también. Vamos a mover para acá. No encuentro la... No encuentro el punto. Ahí es. Perfecto. Columna 3. Ahora ubicamos la 3', que es tanto en eje 15 como en el eje número 2. 2, ¿verdad? Sí, el eje número 2. ¿Listo? Bien. Entonces ahí tenemos ya ubicado las casi últimas columnas. Y terminaríamos, bueno, en este caso son placas. Y ahí terminaríamos prácticamente ya con lo que son columnas ubicadas. Bien, bien. Entonces ya hemos ubicado todo lo que son columnas. Acordarnos que es un área grande, no es un área pequeña lo que estamos modelando. Prácticamente son casi 250 metros cuadrados, hasta un poco más, casi 300. 300 creo que es. Creo que era un promedio de 14 metros por promedio de 25, creo, largo. Entonces, ya tenemos ubicada prácticamente toda la cantidad de columnas. Faltaría ubicar ahí las placas, ¿no? Las placas faltaría ubicar. Vamos a cerrar esto.
Vamos a dejar que cargue. Bien, entonces vamos a seguir con las placas. Vamos a seguir con las placas, vamos a terminar este video viendo si es que, bueno, prácticamente instalando, ubicando algunas placas. Vamos a empezar por las placas de acá, las esquineras. Vamos a empezar de adelante hacia atrás. A ver, vamos a ubicar tanto las placas de esta esquina como la otra esquina para terminar con este pequeño video. Y en el siguiente, posteriormente, ya ubicaremos las demás placas. Junto, también definiremos lo que son las losas, en este caso la aligerada y la losa rígida, la maciza. Y bueno, ¿no? Entonces vamos a tratar de ubicar, a ver, vamos acá a muros. Como ya habíamos definido dos tipos de muro, acá lo podemos observar. Entonces, vamos, sabemos que los contornos son de 25. Ahí está. Y para eso vamos a ubicarnos, el punto tiene que estar ahí, ¿verdad? Ahí tiene que estar. Entonces, nos damos cuenta las ordenadas. Claro, cuando yo voy a ubicar los muros me piden dos puntos, inicio y final. Como podemos observar, ahí en el cuadro me dice geometría, inicio y fin. La altura es 260, ¿no? Por ser la planta número 1. Entonces, acá tengo una opción, ¿no? Que es el de escribir. Yo tengo opción para escribir acá. Pero para poder escribir, si yo muevo, se van a mover. Entonces, lo que yo hago es señalo donde quiero que aparezca, dejo ahí un par de segundos y luego muevo acá el cuadro, ¿no? Tiene que estar dentro de este rombito que aparece. Y acá me voy a la medida de acá, ¿no? Entonces aquí era el 00, ¿verdad? Aquí era 00. 0.00. Esa ubicación del 00 es en el eje Y, es decir, no se va en dirección positiva al eje Y, ¿no? El eje Y que está acá no se va hacia allá, sino que yo le he puesto 00 en el origen. Pero claro, como no es como una columna que yo plantaba el inicio y nada más, en el caso del muro es un inicio y un final. ¿Desde dónde a dónde quieres que vaya la placa? Me dice. Entonces, lo ubico yo, sería no el 00, sino sería la mitad de la longitud de la placa. En este caso, creo que es de 225, sería 1.125. Y el final sería en dirección contraria, menos, ¿no? 1372 es el extremo de este punto de acá. Menos 1.125 es para acá. 1.125 hacia allá. Y en la elevación Z va a empezar desde arriba hacia abajo. 260. Entonces, ¿por qué le pongo yo 1.25? La mitad de la longitud? Porque acá en el AutoCAD me indica que la placa número 7 es de una longitud de 225. Bien. Entonces, la de acá también, ¿verdad? Entonces, ya tenemos acá, bueno, se ha cambiado, se acaba de cambiar. Le ponemos acá 1.125, 125, y acá signo negativo, y le damos acá a agregar, y automáticamente me bota la placa acá, ¿no? Cuyo eje de la placa coincide con el eje horizontal número 1. De la misma manera, voy a llevar esto para acá. Claro, como yo no quiero hacer nuevo, una opción sería copiar, ¿verdad? Copiar. Y acá le damos control V, pegar.
Acá ha pasado, esto está mal, tenemos que ingresar acá las coordenadas. Claro, vendría a ser el 0, 0, ¿verdad? Le damos acá a aplicar. No reconoce. Ahora vamos a hacerlo de la otra manera. Vamos a hacerlo de la otra manera. Me funcionaba en el 2017, no sé por qué en el 2018 no me funciona. A ver, vamos a hacer esto. Acá es más fácil, ¿verdad? Porque acá es el origen. Aquí es el 00260. Ah, ya sé por qué no me regía. Yo le había puesto el 000. Era incorrecto, ¿no? Yo le había puesto, por ejemplo, esto de acá. Acá, por ejemplo, le damos a esto, le damos copiar, le damos acá y le damos control V. Y acá sería, no sería el 000, sino, claro, el 000 me toma este punto, ¿no? Me considera este punto como el origen. Entonces, yo lo que le voy a dar es en un X, no le puedo dar 0. La primera es X, ¿verdad? No le puedo dar 0. Perdón, el primero sí es 0, en X, no se viene hacia este lado. En Y sí tiene que avanzar, ¿cuánto? Tiene que avanzar acá un 1.125. Y en Z tiene que ser elevado, ¿no? 260. 2.60. Entonces con eso, vamos a ver qué es lo que nos sale. Ok. Sí, ¿verdad? A ver, vamos a ver las características de esta placa. 131, concreto 210, espesor 25. Vamos a ver de esta placa. 25, 210, superficie 585, 132. Sí, está bien, ¿no? Este de acá es 131. Sí, está bien, correcto. Entonces, de esa manera, ¿no? Lo otro hubiera sido también ir hacia la misma, hacia el muro, poner las coordenadas, que es básicamente lo mismo. Y pues de esa manera podemos seguir poniendo prácticamente todas las placas. Creo que podemos poner un par más. Vamos a ver la placa 7', me dice que la dimensión es de 20 por 225, entonces hacemos la misma, el mismo truco, ¿verdad? ¿Qué ejes van? Va en el eje 2 y en el eje 15, correcto. Entonces realizamos lo mismo, solamente que no podemos copiar porque el espesor aquí es de 25. Entonces acá, le damos acá, seleccionamos el de 20 y acá no vamos, ¿no? Vamos acá. No hay opción de poder arrastrar estos dos puntos para interceptarlo. Bueno, entonces como ya sabemos que acá el punto prácticamente, ahí es el punto central, ese es el eje, prácticamente el eje, entonces lo que tenemos que alterar solamente es la dirección Y, nada más. Ahí es 0, ¿verdad? La dirección Y es 0, entonces le damos acá, el punto 1.125, copiamos todo esto de acá, pegamos acá y le damos menos 1.125. Vamos acá a agregar y ahí está, ¿verdad? Entonces el siguiente a poner sería acá, ¿no? Ahí la dirección, vamos a variar todo lo demás, ya está, ¿no? Estamos variando todo lo demás. En el segundo eje, ahí es, ¿no? El segundo eje, correcto, es 315, ¿no? 0 y 260.
Entonces ya sabemos que tenemos que variar prácticamente el segundo, 315 y 260, ¿no? 1.125 y acá copiamos, pegamos un signo negativo, ¿no? Vamos a agregar, se pone nuestra placa y eso es prácticamente nuestro... luego tenemos la placa 2A. Placa 2A tenemos 1.6950, pero claro, para comodidad y trabajar con decimales redondeados sería 1.70, ¿no? De 25 a 1.70. Entonces le damos acá espesor 25 y nos vamos al eje central, ¿verdad? Es el eje que está, es casi simétrico, ¿no? Entonces creo yo que es este eje de acá. Entonces acá le damos, entonces tiene que aparecer ahí, ¿verdad? Entonces ahí es. En este caso tiene igual, es 1. Tenía 1.70, no recuerdo bien, tenía efectivamente 1.70. Quiere decir que es 0.85 para ambos lados. 0.85 para ambos lados. Entonces acá, si es que ustedes tienen ahí una calculadora a la mano, creo que pueden calcular. En este caso sería, vamos a irnos para acá, ahí está. Entonces no sería 1.72 en el eje Y, sino que sería más, ¿no? Tendríamos que sumarle 0.85, más 0.85 me daría ahí 2.57, ¿verdad? Sí, 2.57, correcto. Entonces acá 2.57, tendría ahí el punto. Y acá a este 2.57 tendría que restarle toda la longitud prácticamente de 1.70, ¿no? Entonces a este 2.57, si yo le resto 1.70, me daría 1.87. Entonces sería acá 1.87. 1.87. ¿Está? Le damos acá a agregar. Ajá, no, 0.87 es... Claro, 0.87 tendría que ser. Ah, me equivoqué. Entonces vamos a darle... Vamos a seleccionarlo y eliminarlo. 0.87, ¿verdad? Agregar. Y ahí está, ¿verdad? Entonces, ahí prácticamente hemos avanzado con esas 5 primeras placas. De a poco va tomando forma el proyecto. Ya tenemos 5 placas ingresadas. Y acá no tenemos nada de placas. Nos iríamos casi al centro, ¿no? Bien. Hasta acá es el avance en cuanto al ingreso de columnas placas. La segunda parte será en el próximo video, junto a lo que es las secciones de losas, y quizás avancemos un poco más. Bueno, eso es prácticamente todo con respecto a este video. Muchas gracias.